A partir de esta clase entramos en temas que no diremos que se apartan de la microbiología convencional, más bien le ponen el interés desde el punto de vista médico. Porque hasta aquí han visto ustedes que ha sido un paneo por lo que en realidad trabajamos todos los días en nuestros laboratorios: la genética, el metabolismo, la morfología bacteriana, manejamos taxonomía. Eso es lo corriente todos los días en un laboratorio de microbiología, en mi caso particular, en uno de bacteriología clínica, ¿verdad? Pero a partir de hoy día empezamos ya a desarrollar temas que están ligados mucho más a lo que ustedes van a hacer a corto plazo, porque en cuanto ya entren a las materias clínico-quirúrgicas, ya van a empezar a desarrollar una serie de competencias entre las cuales tienen que acomodarse los temas que estamos hablando. Y esto es importante porque a veces uno dice, pero si en farmacología vamos a volver a llevar el próximo año antibióticos. Claro que sí, pero ya no los van a ver desde esta perspectiva, sino que los van a ver desde la perspectiva, en todo caso, de lo que es la biodisponibilidad del antibiótico. Cómo ingresa, cómo se modifica, dónde llega en el cuerpo humano y de ahí cómo se detoxica y cómo se elimina. Punto. Eso es el manejo farmacológico, ¿de acuerdo? Y en las materias clínicas ya van a llevar terapéutica, que eso significa qué debe utilizar contra esta bacteria, qué antibiótico, a qué dosificación, cuidando además los efectos colaterales, etcétera, donde otra vez ya no entra todo esto. Así que ellos dan por sentado que esto ya ha sido analizado, ha sido explicado y obviamente internalizado por ustedes. De cualquier manera van a ver que es algo bastante bonito y que vale la pena estudiarlo desde esa perspectiva. Cada año que doy este tema, lo inicio mostrándoles la imagen de un gran profesor que hemos tenido acá en la Facultad de Medicina. En caso personal, él ha sido uno de los que me ha ayudado muchísimo en el camino, en la comprensión de lo que significan los antibióticos, pero sobre todo, más allá de la molécula como tal, el uso correcto, el uso que llamamos hoy por hoy racional, reflexivo, de lo que son los antibióticos. Esto que por ahora parecería que es lo más sencillo de prescribir, ¿verdad? Es más, no se necesita ni siquiera un recetario, uno va a la farmacia y compra el antibiótico que uno pida. Es más, a veces ni siquiera lo pedimos, le decimos a la persona que está detrás del mostrador ni siquiera qué opciones existen, sino le contamos los signos y síntomas. La persona que está del otro lado no es farmacéutica, solamente la regente es farmacéutica. Las más de las veces son personas que escasamente son bachilleres, pero están con el mandil. Y obviamente la gente va, les comenta, les dice, tengo este dolor, tengo diarrea. Ah, ya, debe ser un problema de diarrea infecciosa, esto le va a servir. O sea, han diagnosticado, están prescribiendo y en algún caso hasta administran el antibiótico. Eso es terrible, eso es falta de ética, eso es una falta absoluta de madurez y desde ya además de consecuencia con el paciente. Por eso es que tenemos después que recibir en el hospital de clínicas tantos problemas emergentes de pacientes que o se automedican o los medican mal. Uno de los grandes activistas en contra de esa práctica absurda de la medicina y del uso incorrecto de antibióticos ha sido precisamente el profesor Eduardo Aranda Correa, profesor de pediatría, uno de los pocos expertos del país en el tema de los antibióticos y que lamentablemente muy temprano lo hemos perdido. El año 2014 falleció a consecuencia de un infausto accidente y lamentablemente hoy por hoy todavía no hay quien llene el vacío que ha dejado el profesor Aranda. Yo estoy convencido, estoy seguro, ni siquiera convencido, estoy más que seguro que entre ustedes está la doctora o el doctor que el día de mañana no solamente lo va a igualar, sino que lo va a pasar. Porque esa es la historia de la vida y de la ciencia, ¿verdad? Así que por ello estoy tranquilo y por eso les muestro la imagen del profesor Aranda, porque la idea es emular
todo el maravilloso trabajo que ha hecho este gran profesor. Vamos. ¿Cómo los definimos? Aquí vino un gran problema, porque ustedes han escuchado hablar de antibióticos antimicrobianos, y hace muchos años atrás, pregúntenles a sus papás y por ahí a sus abuelitos, tal vez les han escuchado hablar, o pregúntenles cuando hablaban del conbiótico. Antes decían, me voy a ir a colocar un conbiótico para estar sano. Ya no existe el conbiótico, es un término que ha desaparecido porque en realidad era la asociación de dos antibióticos, la penicilina y la streptomicina, que se usó mucho en la década de los 60, en la década de los 70, y entrando a los 80 se abandonó la posibilidad de utilizar el conbiótico. Es más, ya no se produce en el planeta penicilina más streptomicina, y eso ustedes van a darse cuenta en las próximas clases. A consecuencia de la tuberculosis, nuestro país además es uno de los que tiene los números, para vergüenza nuestra, más altos de tuberculosis en la región de las Américas. Casi estamos prácticamente igual que Haití. Es una pena realmente. Y uno de los antibióticos, como van a ver más adelante, contra la tuberculosis es la streptomicina. Por eso es que la guardamos, la cuidamos, ya no la podemos, ni siquiera pensamos utilizarla si no es para tuberculosis. El Programa Nacional de Tuberculosis la tiene observada y guardada para que no se la utilice en otro tipo de patologías, ¿de acuerdo? Así que en ese mundo de nombres, primero destacó el de antimicrobianos. Y para ello la Organización Mundial de la Salud propuso, a través de un consenso, esta definición que ahora todos la manejamos en el planeta. En otras palabras, hablamos de antimicrobiano porque este término es un término paraguas. Agrupa a los antibióticos, a los antivíricos, que ya se darán cuenta que tiene acción contra los virus, agrupa a los antifúngicos, que son aquellos que tienen acción contra los hongos, y a los antiparasitarios, que son los que actúan sobre los parásitos y que seguramente ya los están también revisando en la asignatura de parasitología. Son medicamentos que desde ya se utilizan para prevenir en algunos casos y en otros tratar, curar infecciones tanto en seres humanos, en los animales, la medicina veterinaria, como también en las plantas. Los ingenieros agrónomos también utilizan antibióticos, sobre todo sobre determinados sembradíos. Así que ese es el término antimicrobiano, es un término grande que está agrupando a los antibióticos y a todos los demás que hemos indicado. Ahora sí, ¿qué es un antibiótico? Básicamente es una sustancia química que está producida por un microorganismo. Por lo menos ese es el concepto tradicional. Hoy por hoy esto ya cambió bastante, ¿de acuerdo? Pero todavía seguimos pensando desde esa perspectiva de una especie de justicia histórica, tal cual van a ver ustedes en las próximas láminas. Por eso es de que hablamos de este químico que está producido por microorganismos y que desarrolla una determinada actividad antibacteriana. Si tiene acción contra la bacteria, automáticamente asume el nombre de antibiótico. Esa acción sobre las bacterias puede ser inhibiendo el desarrollo de las bacterias o puede ser matando a las bacterias, ¿no es cierto? Un mecanismo de destrucción de bacterias. Ese es entonces el término que ahora nosotros lo manejamos bajo esta perspectiva. Sigue siendo aquello del anti, es contra, bios, la vida, y en este caso la vida de las bacterias, ¿de acuerdo? Cuando hablamos que está producida esta molécula por algún microorganismo, sí, normalmente pueden ser algunos mohos, pueden ser algunos hongos, o pueden ser incluso propias bacterias que tienen la capacidad de producir estas sustancias químicas que terminan inhibiendo o terminan destruyendo a las bacterias. La diferencia entre inhibir y destruir, no se preocupen que la vamos a ver con ejemplos. Y hay un tercer término que
Por ahí no se lo utiliza muy a menudo, pero todavía figura en los libros, en las revistas, en los artículos que ustedes vayan a revisar en el futuro, porque es el término de quimioterápico. Este es aplicado cada vez que hablamos de un compuesto que está obtenido fundamentalmente por síntesis química. ¿De acuerdo? Ahora, lo interesante es que en el mundo de los antibióticos ya es muy difícil que encontremos antibióticos que sean exactamente obtenidos a partir, por ejemplo, de un moho. Ya no, ¿verdad? La química nos ha permitido conocer la estructura de ese antibiótico, ahora los podemos preparar ya en el laboratorio desde un punto de vista sintético. O sea que como que se podrían solapar antibiótico y quimioterápico, ¿verdad? Pero en justicia a todo el trabajo monumental que se ha desarrollado desde el inicio del 1900 y que prácticamente tuvo su puntal de oro en 1928, 1929 y luego en 1942-43, por eso es de que todavía, pese a que sabemos que estamos pisando de alguna manera terreno resbaloso, pero decimos todavía que hay diferencia entre el antibiótico y el quimioterápico. ¿Se entiende? Perfectamente. Un antimicrobiano característicamente, sea antibiótico, sea antiviral, sea antifúngico, sea antiparasitario, debe cumplir con esto que nos legó el doctor Paul Ehrlich. Ehrlich era discípulo de Roberto Koch y es precisamente el médico que, estudiando en principio lo que significaban los colorantes, tenían bacterias, tenían tejidos, etc. Y él se animó a hacer una propuesta y decir, ¿y qué pasa? ¿Por qué cada vez que utilizo un colorante, por ejemplo, en las planchas celulares, ustedes ya han hecho histología, por lo tanto, ¿por qué estos colorantes colorean solo los núcleos de las células? Y estos otros colorean solo los citoplasmas celulares. Y estos otros colorean algunas vacuolas o inclusiones intracelulares, ¿verdad? Eso fue algo que lo motivó a pensar en que habría la posibilidad, ya aquí a principios del 1900, habría la posibilidad tal vez de modificar un colorante de tal manera que pueda ingresar al organismo, llegar hasta la bacteria que esté provocando la infección y atacar solo a la bacteria sin tocar los tejidos. Seguramente también cuando propuso esto pensaron que estaba loco y sin embargo tenía toda la razón. A él le llamó a esto el principio de la toxicidad selectiva. Una molécula que administrada en el organismo solo va a llegar hasta el microorganismo o los microorganismos que estén causando la patología sin tocar las células del hospedador. Tóxico para la bacteria, pero no para el resto. Por eso toxicidad selectiva. Hoy por hoy, el principio de la toxicidad selectiva sigue siendo universal. Quien quiera trabajar y encontrar un nuevo antibiótico, por ejemplo, o un antiviral, tiene que utilizar como base la toxicidad selectiva, ¿cierto? ¿De qué me sirve tener un tremendo antibiótico que se lleva por delante a todas las bacterias si también mata al paciente? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, el principio de la toxicidad selectiva está hoy por hoy todavía como el eje principal en la investigación de estas moléculas. Pero les decía, son 3 etapas. Principios del 1900, cuando Ehrlich propone la toxicidad selectiva, pero además él reconoce que no era químico, era médico. Se une a un equipo de químicos y él propone que podrían trabajar sobre una molécula, en este caso un colorante derivado del arsénico, y los químicos empiezan a modificar esa molécula. Modifican una primera vez. Él utiliza animales de laboratorio ante una patología, concretamente la enfermedad del sueño, y por ahí destruía a los tripanosomas que producían la enfermedad, pero también mataban a los animales que portaban la enfermedad, en este caso los monos.
modifican una segunda vez, una tercera, una cuarta, una quinta, una centésima vez, y los resultados eran para ponerse a llorar, y los químicos ya querían rendirse, y él les dice, no, sigan modificando la molécula. Llegan hasta la modificación número 200. Cualquiera se rendía, ¿verdad? No, él sigue, les dice, sigan. Modificación que llega hasta la 300, hasta la 400 veces modificada la estructura de ese colorante, y todavía no cumplía lo que él creía que debía ser la pauta, la toxicidad selectiva. 500 veces, 600 modificaciones, hasta que llegan a la 606, el famoso 606. Cuando inoculan el 606 en los animales infectados con estos tripanosomas, el resultado es fantástico. Mueren los tripanosomas, no el animal, y el animal recupera de la enfermedad. Ya está. Ahí es donde Ehrlich acuña por primera vez el término quimioterápico. Un químico que está trabajando, provocando, en este caso, la curación terápica. Y dos, por el otro lado, la posibilidad entonces de que si uno trabaja sobre la toxicidad selectiva, los resultados van a ser fantásticos, ¿cierto? Ese es el mecanismo, ese es el sistema en el que entró Ehrlich, y a principios del 1900 nos regala con esta maravillosa opción de los quimioterápicos. Primer hito. Segundo hito viene el año 1928-1929, un médico también, bacteriólogo, trabajando en un hospital en Inglaterra, deja unas cajas Petri sobre su mesón de trabajo, mesada, se va por unos días de vacación, regresa, y en sus cajas Petri encuentra con que estas estaban contaminadas con mohos. ¿Cuál nos pasa hoy por hoy? Va a mi laboratorio, tengo cajas Petri que están contaminadas con mohos corrientemente, y renegamos, decimos, qué desastre, se han contaminado, las quemamos, ¿de acuerdo? Él no hizo eso. Él pensó, y como su tesis doctoral la había preparado precisamente descubriendo junto a un gran patólogo una nueva enzima que ustedes la van a estudiar en inmunología, la lisozima. De hecho, este médico del que estamos hablando es Alexander Fleming. Para doctorarse como médico, él descubrió la lisozima junto a su tutor o profesor, un patólogo. De hecho, Fleming era patólogo también. Entonces, juntos se encuentran la lisozima, que es además lo que ustedes tienen en sus lágrimas, lo que tienen en las palmas de sus manos y en las mucosas en general, sobre todo en las lágrimas. Si no fuese así, todos los días estaríamos con conjuntivitis, ¿no es cierto? Nos metemos los dedos, nos frotamos los ojos, los lentes de contacto, etcétera, ¿verdad? Todos deberíamos estar todos los días con conjuntivitis. ¿Por qué no? Porque tenemos una cantidad apreciable de lisozima precisamente a nivel de las conjuntivas oculares, ¿de acuerdo? Y la lisozima lo que hace es destruir a bacterias, sobre todo a bacterias gram positivas. O sea que él ya estaba, si se permite el término, ya estaba formateado para encontrar interferentes del desarrollo bacteriano. Era obvio, ¿verdad? Con este mecanismo que él ya pensaba, cada vez que trabajaba estaba viendo si habían o no otros interferentes del desarrollo bacteriano. Conclusión, cuando vio que los mohos habían desarrollado en sus cajas, no quemó las cajas. Se puso a revisar con cuidado y se dio cuenta que allí algo raro estaba pasando. Había un interferente que evitaba que las bacterias pudieran desarrollar bien. En ciencias hablamos de la serendipia. Serendipia es cuando uno descubre algo por casualidad. Uno estaba buscando descubrir algo anaranjado y termina descubriendo algo rojo que es mucho mejor. ¿De acuerdo? Es más o menos como el golpe de suerte. Siempre se ha dicho de Fleming, pero tuvo suerte, pues se encontró justo con el moho y además volviendo de sus vacaciones. Qué fácil, ¿no? Todos, les he dicho, tenemos en los laboratorios cajas con mohos. Pero él sí fue más allá de la serendipia, más allá del azar, más allá de la casualidad. Y como siempre se ha dicho, para una mente preparada, el azar más bien te trae la oportunidad de encontrar algo, ¿sí? Pero lo conoceremos, ahí está el trabajo.
que presentó Fleming, la publicó en una revista, la más importante por entonces en Inglaterra, y está hablando precisamente de la acción antibacteriana en cultivos de Penicillium, que es el hongo que él encontró, con especial referencia a su uso en el aislamiento de lo que se llamaba en esa época el Bacterium influenzae, hoy por hoy el Haemophilus influenzae. ¿De acuerdo? Aquí está, en 1929 se publicó este trabajo. Fantástico, fabuloso. Es el descubrimiento de la penicilina. Es la posibilidad de poder empezar a utilizar los antibióticos. Y entonces podemos llegar hasta aquí. Miren ustedes. 1928. En el St. Mary Hospital de Londres, Fleming se dedica a la bacteriología. Durante el examen rutinario de unas cápsulas de Petri con cultivos bacteriológicos, observa una particularidad. Un esporo de hongo que había quedado por equivocación en la placa de cultivo había dado lugar a tejido fungoso, una impureza. Cualquier otro habría desechado la placa de cultivo por inservible, pero Fleming no. Porque alrededor del hongo habían comenzado a disolverse las colonias de bacterias. La conclusión de Fleming: los hongos parecen haber liberado una sustancia bactericida parecida a las lisócimas descubiertas por él mismo años antes. En esta ocasión, sin embargo, se trata de una sustancia más eficaz, pues destruye también los estafilococos, peligrosos agentes patógenos. Otros tipos de bacterias, en cambio, se multiplican sin problemas. Así que Fleming comienza a utilizar las soluciones de penicilina fundamentalmente como herramienta diagnóstica. El hongo en forma de pincel se identifica posteriormente como Penicillium notatum y se bautiza la sustancia bactericida como penicilina. Como medicamento, las soluciones de penicilina se utilizan en un principio tan solo en infecciones superficiales. Sin embargo, el éxito es moderado, pues la penicilina cruda contiene únicamente trazas del agente activo. Finalmente, Fleming tampoco logra aislar la penicilina. El interés por la penicilina decrece. 1929, ¿de acuerdo? Era entonces un trabajo más de investigación pura que aplicada. No se podía fabricar grandes cantidades de penicilina y por lo tanto se queda como un trabajo simplemente interesante y pare de contar. El tercer parámetro ha de venir años más tarde, el año 1942-43, con una historia previa desde la década de los 30, más o menos el año 37-38, cuando también los ingleses van a retomar el trabajo de Fleming y le van a encomendar a dos, en principio, luego se convierten en tres investigadores los que van a llevar adelante, ahora sí. El uno, la producción masiva de la tuberculosis. Estamos hablando de Ernest Chain, un químico que escapó de Ucrania a propósito de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial, no se olviden que empezó a partir de la mitad de la década de los 30 del 1900, la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto en 1937-38 la Segunda Guerra Mundial está en pleno auge. Chain escapa a Inglaterra y ahí se une a otro investigador, el profesor Howard Florey, un australiano que también fue a Inglaterra, patólogo. Juntos empiezan, encomendados por el gobierno británico, a desarrollar la posibilidad de encontrar un antibiótico que cure las infecciones. Más morían soldados por infecciones que por balas y por bombas. Hasta ahora sigue siendo eso una realidad, ¿de acuerdo? Se unen a un tercer investigador, Norman Hitley, a quien lo vamos a ver más adelante. Él no era médico, era biólogo, pero además era químico. Y él ha de proporcionar un camino más fácil a Chain para fabricar la penicilina. Han visto que era muy difícil hacerla solo en cajas Petri, era absurdo, ¿verdad? Eran nanogramos, quién sabe, con suerte algún miligramo de penicilina en una caja. Hubieran tenido que poner cajas Petri en toda Inglaterra, absurdo. Entonces Chain imagina el sistema con el cual van a producir penicilina de forma masiva, junto con Hitley. Y por otro lado, Hitley también lo ayuda a Florey para que desarrolle los protocolos para el uso clínico de la penicilina.
El año 42, por primera vez se utiliza la penicilina en un paciente y el éxito es fantástico, aunque el paciente después falleció por falta de penicilina. Pero el 43 ya se tiene la penicilina en forma masiva y ahí sí se empiezan a controlar las infecciones. ¿De acuerdo? ¿Cómo clasificamos a los antibióticos? Básicamente por su origen y dos, por su efecto. Por su origen, clásicamente los naturales o biológicos, que serían aquellos que vienen de los hongos, de los mohos, de las bacterias, ¿verdad? Los sintéticos, que serían los quimioterápicos, aunque hemos dicho que hoy por hoy muchos antibióticos, bastantes antibióticos, casi todos los antibióticos ya vienen por esta ruta. Y finalmente los semisintéticos, donde hay todavía trazas del material a propósito de la producción de un microorganismo, pero que ya se lo maneja desde un punto de vista de trabajo intralaboratorio, ¿de acuerdo? Hay antibióticos semisintéticos. Mejor todavía si los clasificamos por efecto, porque pueden ser bactericidas o pueden ser bacteriostáticos. Y ya vamos a ver más adelante la diferencia entre los unos y los otros. Así que si nos vamos hasta el origen, para esos clásicos antibióticos, miren, la bacitracina viene del Bacillus licheniformis, las cefalosporinas en general vienen de otro microorganismo, el Cephalosporium, tiene bastantes especies. El cloramfenicol, que se lo encontró en Venezuela, viene del Streptomyces venezuelae. La cicloheximida del Streptomyces griseus, la cicloserina del Streptomyces archidaceus, la eritromicina del Streptomyces erythraeus y así sucesivamente. Aquí está nuestra penicilina, que en la primera instancia se le obtuvo del Penicillium notatum. Ahora ya se ha cambiado la nomenclatura y hablamos del Penicillium chrysohem. ¿De acuerdo? Entonces vean ustedes cómo los antibióticos se los obtenía a partir de microorganismos, sean bacterias, sean hongos, sean mohos de la naturaleza, pero ahí está, ¿de acuerdo? Punto, no nos detenemos más. Ahí está el profesor Norman Hitley. Hitley, de hecho, ha fallecido hace algunos años atrás, poco más de una década atrás, llegó hasta los 92 años de edad. Siguió siendo siempre el mismo investigador, el mismo microbiólogo, farmacólogo, y ahí lo tienen ustedes. Lo ponemos acá porque injustamente no se le dio el Premio Nobel de Medicina. El Premio Nobel de Medicina se otorgó el año 45 a, desde ya, Fleming, por descubrir la penicilina, Florey, por lo que hemos indicado, y a Chain, por la producción masiva. Debió habérsele dado también, obviamente, a Hitley, porque Hitley es el que inventó el sistema de las unidades de penicilina. Cuando ustedes ahora hablan de unidades de penicilina, están repitiendo lo que Hitley hizo. Hoy sabemos que una unidad de penicilina es la actividad de 0,6 microgramos de penicilina G sódica estándar. Y esto les van a preguntar, no solo en este parcial, les van a preguntar a mitad de la carrera, cada vez que entren a las salas de los hospitales, cuando vayan a la residencia médica, y desde ya ustedes tienen que tener en mente que una unidad de penicilina es igual a 0,6 en actividad microgramos de penicilina G sódica. ¿De acuerdo? Listo, no nos detenemos más. Pero para que conozcan algo más del espíritu de Norman Hitley, él escribió esto en su diario cuando precisamente venía trabajando sobre la producción de la penicilina y su uso. Después de cenar con unos amigos, volví al laboratorio, me reuní con el profesor para administrar una última dosis de penicilina a 2 de los ratones. Los ratones de control parecían muy enfermos, pero los 2 ratones tratados parecían estar bien. Permanecí en el laboratorio hasta las 3:45 am, hora en la que los 4 animales de control habían muerto. Dígame si no era meticuloso, si no era increíblemente metódico para quedarse toda la noche esperando los resultados de este trabajo. Y esto no era una noche, era continuo. Así era el espíritu del profesor Norman Hitley. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué entendemos entonces cuando clasificamos a los antibióticos por su efecto por bacteriostático?
Cuando hablamos de antibiótico bacteriostático, hemos dicho que son los que inhiben el desarrollo bacteriano. Aquí la palabra inhiben es la clave. Lástima que no la puse en otro color, ¿de acuerdo? Porque esa es la palabra que diferencia todo. En otras palabras, aunque el microorganismo todavía permanece viable, de forma que si suspendo, retiro el antibiótico, todavía mi bacteria puede recuperar y volver a multiplicarse. O sea que cada vez que aplico un antibiótico bacteriostático, lo que estoy haciendo solamente es inhibir el desarrollo de la bacteria. O sea, estoy paralizando el desarrollo de la bacteria. Para ello, ¿qué tengo que hacer? Entrar a su metabolismo, parar una de sus fases metabólicas, parar uno de sus ciclos metabólicos, ¿de acuerdo? Y la bacteria va a quedar prácticamente paralizada metabólicamente hablando. Eso supone entonces que si yo retiro el agente antibiótico, retiro el agente bacteriostático, la bacteria otra vez vuelve a continuar su metabolismo y no tiene mayor problema. ¿Se entiende? Listo. Ahora sí, si esa es la definición, nos preguntaríamos, ¿y entonces para qué utilizamos bacteriostáticos? O sea, no tiene sentido. Si hay el peligro de que cuando yo ya no doy el agente o retiro, la bacteria vuelve otra vez a multiplicarse, la infección regresa o continúa, ¿verdad? La respuesta es que aquí dependemos, para que se produzca el éxito terapéutico, de la inmunología del paciente. Si su sistema inmune está intacto, o por lo menos ligeramente tocado por la enfermedad, y todavía responde el sistema inmunitario, el éxito está garantizado. Y el sistema inmunitario, como van a revisar en el segundo parcial, depende de muchos aspectos, pero fundamentalmente de dos pilares: la inmunidad celular y la inmunidad humoral, o de los anticuerpos. Digo anticuerpos de manera global, porque hay muchas más sustancias que ingresan y trabajan, pero eso ya lo revisarán a su tiempo, ¿de acuerdo? Y si es inmunidad celular, dependemos del ataque de los macrófagos. Nuestros macrófagos son los que van a delimitar al foco infeccioso. Ya las bacterias están paralizadas, inhibidas, por lo tanto a los macrófagos, a nuestros macrófagos, les va a resultar muy sencillo el poder deshacerse de este tipo de bacterias. ¿De acuerdo? ¿Qué antibióticos son bacteriostáticos? Y por lo tanto de efecto reversible. Los macrólidos, las tetraciclinas, los anfenicoles, en nuestro país solo hay cloranfenicol, las lincosamidas, las sulfonamidas y la trimetoprima, que corresponde a las diaminopiridinas. Finalmente, las oxazolidinonas. Todos estos son antibióticos bacteriostáticos y nunca más, una vez que los aprendan, los pueden olvidar, ¿de acuerdo? Pero veamos algo más, cómo funciona. Aquí tienen ustedes el ataque de un macrófago sobre un microorganismo y en este caso suponemos que ha habido un efecto ya bacteriostático por parte de uno de los antibióticos. Miren el macrófago. El tropismo hacia el microorganismo. No se va a poder librar ese microorganismo, ¿verdad? Nuestros macrófagos van a ir cada vez cercándolo más, van a emitir los pseudópodos correspondientes y en un proceso de endocitosis van a llegar hasta el proceso de fagocitosis como tal. Problema resuelto, ¿cierto? Aquí. Continuemos. El otro lado de la medalla es la bactericidia, o sea, el efecto bactericida. Esto ya es diferente, ¿verdad? Acá son los que producen la muerte bacteriana o destrucción bacteriana. A esto ya no tiene vuelta. Por eso es un efecto irreversible. ¿De acuerdo? El otro tenía todavía regreso. Era un efecto reversible. Este ya no. Si estamos matando a la bacteria, pues aquí no hay Lázaros, ¿verdad? No van a resucitar. Murieron y ya está. Pero ¿cómo puedo determinar que una bacteria está muerta?
No puedo hacer lo que puedo hacer en un paciente, no le puedo escuchar con un fonendoscopio, no le puedo colocar un tensiómetro a la bacteria, no le puedo colocar electrodos y hacer un electrocardiograma o un electroencefalograma, ¿verdad? Tengo que buscar una manera por la cual yo evidencie que la bacteria está muerta. Y de hecho, para ello tengo que utilizar esta definición. Para mí, cuando hablo de muerte bacteriana, estoy hablando de que la bacteria va a perder de manera irreversible la capacidad de reproducirse. Ya ni va a crecer, menos dividirse. ¿Se entendió? Cada vez que yo digo, en esta caja Petri o en este tubo de ensayo las bacterias han muerto, significa que la siembre donde la siembre y en lo que la siembre no van a crecer ya. No voy a obtener más bacterias de ese estilo. ¿Se entendió? ¿Quiénes están en el equipo de los antibióticos bactericidas? Los betalactámicos por excelencia, los gluco o glicopéptidos, las quinolonas en general, las rifamicinas, las polimixinas, los aminoglucósidos, los nitrofuranos y los nitroimidazoles. Por si acaso, aquí están puestos todos los antibióticos y sus familias con las que contamos en el país. No nos sirve hablar de antibióticos y familias que no hay en Bolivia, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Aquí estamos hablando de lo que tenemos en el país. ¿Cómo funcionan estos? Veamos. Alta carga de penicilina sobre el bacilo coli. A la izquierda con el antibiótico, a la derecha sin el antibiótico. Miren lo que va a pasar. Está actuando en este caso sobre la pared bacteriana, ¿de acuerdo? Sobre unidades particulares de la pared, que ya las revisarán desde la próxima clase. Ahí está. Muertas. Han perdido, si estas bacterias las siembro, ya no van a desarrollar más en ningún medio de cultivo. Las administro a un animal de laboratorio, no le van a provocar absolutamente nada. Me administro yo, no me van a provocar absolutamente nada, porque han perdido su capacidad de reproducirse de manera totalmente irreversible. ¿Listo? Óquido. Así que entonces, ¿cuáles son las características generales de los antibióticos? Siempre. Y en primer lugar, la toxicidad selectiva. El principio de Ehrlich se mantiene, pero además, que la actividad bactericida debería ser más que la actividad bacteriostática, ¿verdad? Es decir, más deberíamos pensar en matarla de una vez a la bacteria antes que estar dependiendo de la inmunidad del paciente. Imaginen un paciente que está en una crisis a propósito de su infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Su inmunidad está pero totalmente claudicada. Si yo intento dar antibióticos que sean bacteriostáticos en esos pacientes, no voy a tener éxito, ¿verdad? Porque su inmunidad está muy comprometida. Entonces, lo ideal sería más bien la bactericidia que buscar lo bacteriostático. No deberían generar resistencia, pero olvídenlo. Ya desde la próxima semana vamos a revisar mecanismos de resistencia y vamos a ver cómo las bacterias, jugando en el ajedrez de los antibióticos, nos ganaron. Su efectividad debería ser con espectros limitados. No debería ser que yo, para resolver una infección, le dé un antibiótico con un amplio espectro. Ya vamos a ver lo del espectro. Casi como pegarle un escopetazo, a ver qué cae. No, ¿verdad? Debería ser específicamente voy a trabajar sobre tal blanco bacteriano y solo sobre determinado tipo de bacterias, para no tocar a las otras, ¿cierto? No deberían ser alergénicos, pero eso ya no depende de nosotros, depende de la carga genética de las personas. Hay personas que vienen predispuestas, que tienen lamentablemente genéticamente marcadores para hacer reacciones de hipersensibilidad, y ni modo, pues ahí vamos a fracasar. No deberían causar efectos colaterales, pero claro que los causan. Finalmente terminan causándolos, y a veces graves. Las más de las veces son mínimos, pero en otras palabras también tendremos que aprender a controlar, revisar, vigilar los efectos colaterales.
deberían mantener su actividad como antibióticos aún en presencia de plasma, cualquier líquido corporal, orina, material purulento, etcétera, ¿verdad? No perder su capacidad antibiótica. Algunos sí ven mermada su capacidad antibiótica. La bactericidia debería alcanzarse rápidamente, no tener que esperar 15 minutos. Lo ideal sería 3-4 minutos y la bactericidia ya debería de ser producida, porque además el antibiótico tiene que llegar a la sangre, tiene que, en este caso, conjugarse con proteínas plasmáticas, va a llegar al lugar donde se está produciendo la infección, va a trabajar sobre las bacterias, por eso toma tiempo, ¿de acuerdo? No debería causar disbiosis, por ejemplo. Si tomamos antibióticos por vía oral para un proceso de faringitis, una faringoamigdalitis, o cualquier otro proceso que no sea tan grave, lamentablemente el antibiótico por vía oral llega al intestino y ahí va a destruir cuanta bacteria encuentre a su paso, antes de, en los niveles lógicos de absorción, llegar finalmente al circuito sanguíneo. Entonces, esto es un problema, porque causan un desbalance en la microbiota intestinal. La última charla de este parcial es precisamente microbioma. Y ahí vamos a entender el por qué es tan delicado esto, porque tomamos antibióticos y nos da diarrea, ¿sí o no? Y ustedes van a ver casos dramáticos donde colegas nuestros han utilizado mal los antibióticos y van a recibir niños que están con un cuadro terrible, una colitis pseudomembranosa, donde el pronóstico generalmente es sombrío, ¿de acuerdo? Por eso es que tenemos que manejar bien los antibióticos y por eso nos detenemos en esto. Y el de disantibiosis, que es un término que lo he inventado yo, he propuesto, es decir, no deberían generar procesos de resistencia o ser refractarios a los antibióticos después, pero lamentablemente ya hemos dicho, esto sucede. Y finalmente deberían tener un costo accesible. Lamentablemente no siempre es así. Hay antibióticos que sí tienen un costo bastante accesible y tristemente hay otros que son, lamentablemente decíamos, muy costosos, que no van a llegar a toda la población en general, ¿de acuerdo? Todo eso tenemos que saber sopesar, todo eso tenemos que saber controlar. El espectro del antibiótico. Básicamente es la expresión de las categorías de microorganismos contra los cuales el antimicrobiano, ahora abriéndonos en general, va a tener actividad de manera típica. O sea, una sustancia de espectro estrecho va a tener actividad solo contra algunos tipos de microorganismos. ¿De acuerdo? Un medicamento de amplio espectro tiene actividad contra organismos de diversos tipos. Por ejemplo, bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. La idea es que nuestros antibióticos, una vez que los elegimos, sean de espectro lo más estrecho posible, para no tocar a las otras bacterias que son parte de nuestro microbioma y perjudicar más. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, el espectro no es nada más que el rango sobre el cual trabajan los antibióticos. Cuanto más estrecho sea, significa que solamente terminan trabajando sobre algunos grupos bacterianos. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Y si abrimos el espectro, terminan trabajando sobre diferentes tipos de microorganismos y pueden trabajar sobre gram positivos, gram negativos, etc. Para que el mecanismo de acción, que ya vamos a revisar en la próxima clase, se produzca, es porque el antibiótico tiene que ejercer su acción en el lugar donde está el foco de infección. Obvio, ¿verdad? Si no, no tiene sentido. Ehrlich se habría equivocado. Pero además tiene que penetrar el antibiótico en la célula bacteriana. Claro que sí. Y tiene que alcanzar una concentración que permita intracelularmente trabajar sobre el blanco contra el cual está diseñado ese antibiótico. O sea, debe llegar al foco de infección. En el foco de infección tiene que llegar hasta la bacteria causante del problema, tiene que entrar dentro de la bacteria y tiene que concentrarse de una manera óptima. De hecho, para que el antibiótico ingrese, lo puede hacer por difusión o por transporte activo. Eso depende del antibiótico y de las condiciones en que se dé.
y va a actuar además para que actúe en un sitio determinado de la estructura bacteriana a lo que le llamamos blanco o diana. Esto es muy específico para cada grupo de antibióticos. Veamos. Todo lo que es blancos bacterianos o mecanismos de acción en una sola lámina. En otras palabras, vamos a ir desde afuera, los que trabajan sobre la biosíntesis de la pared. Aquí están. La ciproserina, la vancomicina, la teicoplanina, la bacitracina y, cómo no, los betalactámicos. Si me paso la pared e ingreso dentro de la bacteria, voy a llegar a la membrana celular. Aquí está. Si llego a la membrana celular, son las polimixinas, por excelencia, las representantes, cuando el antibiótico trabaja sobre la membrana. Por otro lado, ya en el citoplasma de mi bacteria, voy a trabajar con antibióticos que van a, en este caso, interactuar con la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. Aquí está. Para ello van a perjudicar la síntesis proteica, ¿cierto? ¿Quiénes están aquí? Los macrólidos, cloranfenicol y las lincomicinas. Pero no queda ahí, porque también podemos trabajar sobre la subunidad 30S del ribosoma bacteriano. Y en ese caso tengo a los aminoglucósidos y a las tetraciclinas. Me salgo de esto y me voy al material genético. Podemos trabajar sobre el RNA mensajero, aquel que viene producto de la transcripción, desde el DNA hacia este RNA mensajero naciente, ¿sí? ¿Quiénes están? Las rifampicinas o rifamicinas en general. Pero además tengo otras moléculas que se intercalan en el DNA de la bacteria y causan errores en el plegamiento del DNA. ¿Quiénes son? Las quimionas. Finalmente, puedo trabajar sobre el metabolismo de la bacteria del ácido fólico. Y si trabajo sobre el metabolismo del ácido fólico, voy a trabajar por dos vías. O utilizo la trimetoprima o utilizo las sulfonamidas. ¿De acuerdo? Así que estoy trabajando sobre la pared, la biosíntesis de pared, sobre la membrana de la bacteria, sobre los ribosomas, sea 50S o 30S. Estoy trabajando sobre el RNA mensajero, sobre el DNA o sobre un sistema de metabolismo de la bacteria, que es la del ácido fólico folato. Esos son los blancos o dianas sobre los cuales trabajan los antibióticos. Y ahora los vamos a ver de manera global, porque después los vamos a revisar a partir de la próxima clase, paquete por paquete. ¿De acuerdo? De manera global, los que trabajan sobre la biosíntesis de la pared, hemos dicho, los betalactámicos, por excelencia. ¿Quiénes están aquí? Las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactamas y los carbapenemas o carbapenemas. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos constituyen el paquete de los betalactámicos. Seguramente en la próxima clase les van a llevar al mundo de los betalactámicos y lo lógico sería de preguntarnos, ¿no? ¿Por qué se llama betalactámico? En este caso es simplemente porque en la molécula del betalactámico el oxígeno está en posición beta con respecto al nitrógeno. Eso lo van a ver con seguridad, con detalle, ¿de acuerdo? ¿Quiénes también trabajan sobre la pared? Los llamados fosfonopéptidos, que también pueden asumir otro nombre, este solamente dentro de un sistema de clasificación. ¿Dónde está la fosfomicina? Un antibiótico bien interesante. También dentro de los polipéptidos, la familia de los polipéptidos, la bacitracina. Y finalmente otro grupo importantísimo de antibióticos, los gluco o glicopéptidos, la vancomicina y la teicoplanina. Estos nombres ya tienen que irse memorizando y tienen que quedarse en ustedes, en el imaginario que ustedes llevan adelante. Esto ya no puede salir. Esto lo van a utilizar hasta el día en que dejen de ejercer la medicina. ¿De acuerdo? Los que trabajan entonces sobre la biosíntesis de la pared son todos estos. Acá, por ejemplo, deberíamos hablar de las ureitopenicilinas. No hay en Bolivia. La aslocilina, la meslocilina. ¿Para qué los vamos
a cargar el disco duro con información absurda, que no la manejamos. Si me toca ir al exterior, tendré que revisar esto, ¿cierto? No me queda otra. Pero acá no tenemos los ureopenicilinas. Por eso es que no considero necesario revisarlas. ¿Listo? Los que trabajan sobre la síntesis proteica, sea sobre la subunidad 50S o sea sobre la subunidad 30S del ribosoma. Ahí está la mupirosina, los aminoglucósidos en general, y dentro de los aminoglucósidos tienen ustedes a la gentamicina, a la canamicina, a la amicacina, a la tobramicina, etc. Las tetraciclinas en general, donde además están la doxiciclina, la minociclina, los anfenicoles. En Bolivia solo tenemos el cloranfenicol, y hoy por hoy inclusive el cloranfenicol ya no está tan presente por los problemas económicos que hemos heredado de los años pasados. Hemos perdido casi al cloranfenicol, que es una excelente molécula, lamentablemente. ¿Listo? Los macrólidos, donde están la eritromicina, la claritromicina, la acitromicina, entre otros. Las lincosamidas, donde está la lincomicina, la clindamicina, y las streptograminas, que no están en Bolivia. Ya está usted fallando entonces. No, al intento las he puesto, porque cuando veamos resistencia a los antibióticos, van a ver que nuestras bacterias arman resistencia incluso sobre las streptograminas, y nunca hemos usado streptograminas en Bolivia. ¿De acuerdo? Para que vean que ese proceso de resistencia que estudiaremos con calma, no es que la bacteria se hace resistente porque usamos el antibiótico, no, es porque usamos mal el antibiótico. ¿Listo? Y las oxasolidinonas, donde está el linesolid, que es una molécula bastante costosa, pero hoy por hoy es una de las opciones con que trabajamos. Inhibición de vías metabólicas específicas, prefiero llamarle así, porque me está diciendo que específicamente en este caso vamos a trabajar sobre lo que significa la síntesis, el metabolismo de los folatos del ácido fólico, partiendo por el ácido paraminobenzoico. Todas las células, incluidas nuestras células, empiezan el metabolismo de los folatos por el ácido paraminobenzoico, ¿verdad? Y a partir de ello tienen toda una cadena metabólica que remata en los folatos, y los folatos sirven para armar los ciliares también de DNA y RNA, como también algunos aminoácidos, ¿de acuerdo? Aquí, ¿quiénes se trabajan? Las sulfonamidas en general. Van a ver que hay sulfonamidas que les llamamos de acción corta, de acción intermedia, de acción prolongada. Hay además varios tipos de sulfas, precisamente de acuerdo a esta capacidad de poder actuar más rápido, más lentamente. ¿Listo? Pero además hay una sulfa que se conjuga con la trimetoprima, que es una diaminopiridina. O sea que van unidas. Es el sulfametoxazol más trimetoprima. Cuando ustedes ponen en matrimonio al sulfametoxazol más la trimetoprima, el compuesto final es el cotrimoxazol. O sea, lo que corrientemente llamamos Bactrim. Cada vez que nos hablan del Bactrim, es una marca que nos está hablando del cotrimoxazol, que no es otra cosa que la asociación de una sulfa, el sulfametoxazol, más una diaminopiridina, que es la trimetoprima. ¿Listo? Y ya vamos a ver en su momento por qué las unimos. Y luego tenemos aquellas que trabajan inhibiendo la síntesis, pero no solo la síntesis, también perjudica la funcionalidad de los ácidos nucleicos. Hemos dicho las quinolonas, y ahí vamos a ver las quinolonas desde la primera generación, representadas por el ácido nalidíxico, pasando por el resto de las generaciones hasta alcanzar las moléculas que ustedes conocen como las fluoroquinolonas, donde están ciprofloxacina, levofloxacina, etc. ¿Listo? Los nitrofuranos, la nitrofurantoína, infecciones urinarias. Las rifamicinas, la rifampicina en particular, que no la usamos
prácticamente a menudo, porque también está protegida por el Programa Nacional de Tuberculosis. Es otro antibiótico que queda guardado para ser utilizado contra la tuberculosis. Pero vamos a llevar drogas que trabajan sobre la tuberculosis. Y los nitroimidazoles, donde está el metronidazol, por ejemplo, donde además encontramos al tinidazol, al ornidazol, todos presentes en Bolivia. Todos estos trabajan inhibiendo la síntesis, pero también la funcionalidad de los ácidos nucleicos. Y finalmente, antibióticos que van a modificar, que van a alterar, van a entorpecer la funcionalidad de la membrana celular bacteriana. Aquí solamente encontramos a los antibióticos conocidos como polimixinas. Estas polimixinas pueden ser la polimixina B o la polimixina E, a la que también la llamamos como colistina o colistina. ¿De acuerdo? Así que esos son los mecanismos de acción vistos de manera panorámica. A partir de la próxima clase, el día viernes, vamos a entrar a mirar grupo por grupo de antibióticos desde ya, de acuerdo al mecanismo de acción. Además, familia de antibióticos por familia de antibióticos, vamos a ir revisando los antibióticos que se encuentran allá y cómo trabajan, cómo funcionan, cómo ejercen su efecto precisamente sobre las bacterias, y lo hacen, hemos dicho, de una manera completamente específica. Y ahora sí, casi en la recta final. Concentración inhibitoria mínima. ¿Por qué? Porque sin la concentración inhibitoria mínima no podríamos explicarnos mucho de lo que pasa con el mundo de los antibióticos y las bacterias. Es en realidad un procedimiento laboratorial. Lo ejercemos en los laboratorios de bacteriología. Es un procedimiento más dentro de las herramientas que tenemos. ¿En qué consiste? Vean, es sencillísimo. No escriban nada, escuchen. Porque otra cosa, todas las charlas que yo les voy a dar, luego se las voy a pasar en PDF a la persona representante de la materia a la cátedra. Le voy a entregar todo en PDF para que luego puedan ustedes fotocopiar, etc. ¿De acuerdo? Entonces les digo, escuchen, van a ver que es más fácil aprender escuchando. Parto por una caja Petri, donde están las colonias bacterianas, de la bacteria en la cual o sobre la cual quiero hacer concentración inhibitoria mínima. Ojo, a veces puede haber algún profesional que dice, mal, Trigoso habla tonteras, es concentración mínima inhibitoria. Es cuestión de semántica. La mitad del mundo dice SIN y la otra mitad dice CMI, depende de qué mitad estás. ¿Listo? O yo estoy de este lado, así que concentración inhibitoria mínima. Bueno. Entonces, esta bacteria que está aquí formando colonias y a la que le quiero practicar SIN, la tengo que preparar en un tubo de ensayo con un medio líquido, haciendo una suspensión. Hagamos. Tomo mi asa bacteriológica, tomo las colonias que necesito y voy a irme hasta el tubo y preparo la suspensión. ¿Listo? Bien, ya está la suspensión. Tiene que alcanzar obviamente una concentración definida. Eso lo manejamos en laboratorio. Ni les lleno con conceptos y números porque no quiero eso. Aquí tenemos que sacar el mensaje. ¿Listo? Ahora que ya tengo esta concentración, me voy a ir a esta galería de tubos, donde tengo, vean, un medio de cultivo líquido y le voy a añadir un antibiótico X, que va a estar a una concentración alta, 4 microgramos del antibiótico por mililitro del caldo. Obviamente, para preparar esto voy a hacer una dilución, ¿no es cierto? Ustedes van a hacer en bioquímica diluciones, aquí también van a hacer diluciones, en fisiología van a hacer diluciones, ni modo, es la vida. ¿Qué podemos hacer? Mientras estemos en este valle de lágrimas. Así que entonces, cada vez que hago diluciones, bajo el duplo, bajo la mitad. ¿Listo? Así se hace fácil. Entonces, hago la dilución, ya no tengo 4, tengo 2 microgramos por mililitro. Hago la nueva dilución al duplo, ya es la mitad, 1 microgramo de la droga por mililitro. Hago la nueva dilución, 0.5 microgramos por mililitro. Si tuviera otro tubo acá y hago la dilución, 0.25, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿cierto? Desde ya se hace una galería mucho más amplia.
pero para nosotros, para efecto didáctico, ya está, con 4 tubos estamos. ¿Listo? Así que, para no perderlo, acá tengo 4 tubos, aquí tengo el antibiótico X a una concentración de 4 microgramos por mililitro de medio, en este tengo 2 microgramos por mililitro, 1 microgramo y 0,5. ¿Listo? Ahora sí, tomo una micropipeta y voy a sembrar una alícuota, una cantidad determinada, en cada uno de los tubos. Listo. Termino en el último tubo, se acabó mi trabajo ahí. ¿Y qué voy a hacer? Voy a llevar la galería a incubar a 35 grados centígrados por 24 horas. Y a ver qué pasa. Listo, veamos. Cuando saco mis tubos después de 24 horas, ¿qué veo? Que el primer tubo está turbio como este, pero los otros, miren, limpios. ¿Qué ha pasado aquí? Me pregunto. Ha pasado lo lógico. En otras palabras, cuando puse las bacterias, pese a que hay 0,5 microgramos de antibiótico, igualitos se han dividido. ¿Listo? Igualitos se han dividido. O sea, no les ha importado que esté el antibiótico a una concentración de 0,5. Conclusión, hasta ahí llegué. Por lo tanto, miren, el tubo que tiene 1 microgramo limpio, el tubo que tiene 2 limpio y el tubo que tiene 4 limpio. O sea, para mí, la concentración más pequeña con la cual yo logro la inhibición del desarrollo bacteriano, ahí está mi concentración inhibitoria. ¿Se entendió? La concentración más chiquita que es 1. Para otra bacteria a lo mejor es 0,5, para otra a lo mejor es 2, para otra a lo mejor es 64, 128, 256, ¿no es cierto? O sea, simplemente la concentración más pequeña del antibiótico con la cual yo logro la inhibición del desarrollo, ahí está la CIN. Y no necesito mirar con ningún aparato, microscopio, nada, ojo desnudo. ¿Qué es el efecto inhibitorio, hemos dicho? El efecto bacteriostático, ¿no ve? O sea que aquí estoy mirando el efecto bacteriostático de un antibiótico. Y acá vamos a hacer caer un dogma. Porque decíamos que los antibióticos o son bacteriostáticos o son bactericidas. ¡Falso! Todos los antibióticos son como una moneda. Tienen una cara bacteriostática y una cara bactericida. Ahora depende cuál cara yo uso. ¿Se entiende? En otras palabras, hay antibióticos donde me conviene utilizar su cara bacteriostática por la concentración inhibitoria mínima. ¿Por qué? Porque si yo aumento la concentración del antibiótico más, voy a ver que obviamente logro matar a la bacteria. La voy a lograr matar. Eso ya es otra cosa, eso ya es bactericidia. Pero si esa concentración más alta la traduzco en dosificación, significa que cuando le dé el antibiótico al paciente le voy a provocar daño renal, lo voy a dejar sordo, le voy a provocar aplasia medular. No, pues no tiene chiste. Ehrlich viene y me da un zapatazo, me dice, ¿qué te ha enseñado? Toxicidad selectiva, ¿no es cierto? Entonces, utilizo en algunos antibióticos la cara bacteriostática. Porque si aumento la concentración, sí llego a la bactericidia, pero al paciente le causo cualquier daño irreversible a lo mejor. ¿Se entendió? ¡Listo! ¿Cuándo pido zinc? ¿Cuándo debo hacer? Pregunta de parcial. Cuando veo una resistencia rara y quiero confirmar, ¿qué mejor que hacer con un sistema cuantitativo, verdad? Rapidito. Los neumococos hoy por hoy todavía no son resistentes a la vancomicina, Bolivia. Y en el mundo todavía no hay un neumococo resistente a la vancomicina. ¿Qué tal que esta noche procesamos líquidos cefalorraquídeo, Hospital del Niño, niño con meningitis tristemente, aislamos neumococo, corremos el antibiograma, ponemos disco de vancomicina, ¡pum!, resistente. No voy a ser tan tontín de reportar, mandar y punto, ¿verdad? No, pues ya sé que no hay resistencia a la vancomicina en el mundo. Debo decir, caray, a lo mejor es la primera cepa o me he equivocado en algo. Mejor mando los otros antibióticos, no mando todavía el resultado de la vanco. No van a necesitar. Por lo tanto, repito todo.
me vuelve a salir resistente a la banco, pese a que hago mi control de calidad. Entonces digo, puede ser, pero todavía no destapo el champán, ¿verdad? La cepa la voy a mandar al centro de referencia. En el centro de referencia corre y dicen, cierto, sale resistente. Tampoco se van a quemar ellos, van a mandar al centro de referencia regional. Tenemos uno en la Argentina, Malbrán. Ahí revisan la cepa, resistente, cierto, tampoco se van a quemar ellos. Van a mandar al centro de resistencia a nivel mundial en Dinamarca. Ahí reciben la cepa, la procesan, cierto, resistente. Y entonces nos dicen en cadena, resistente, resistente, resistente. Y nos dicen todos, publiquen. Porque es el primer neumococo aislado en el mundo con resistencia a la vancomicina. Pero ¿qué voy a hacer para confirmar, tanto en mi laboratorio como en toditos los laboratorios hasta Dinamarca? Concentración inhibitoria mínima. Obvio, porque ahí me va a decir a qué concentración este neumococo está trabajando. Y si me voy a las tablas, voy a ver que cae en resistencia. ¿Se entendió? Por otro lado, para estudios de vigilancia epidemiológica, quiero saber cómo andamos en Bolivia en relación a las neumonías por neumococo frente a los betalactámicos, que es lo que más usamos, penicilina, ampicilina, cefalosporinas, ¿verdad? Y hoy por hoy, todos los laboratorios de bacteriología estamos obligados a hacer concentración inhibitoria, porque hay muchos casos en los cuales ya los discos para hacer antibiograma no me sirven. Tengo que ir por concentración inhibitoria. ¿De acuerdo? Listo. Última. Así como es la concentración inhibitoria, viene el abogado del diablo y me dice, bonito tu trabajo, pero ¿quién me asegura que aquí no han quedado algunas bacterias vivas? ¿Tú has mirado a ojo desnudo? ¿Acaso tienes ojo de microscopio? ¿Qué tal que algunas estaban ahí moviendo? Y claro, tú has leído a las 24 horas. ¿Qué tal si les dabas más horas y lograban aparecer y ponían todo turbio? Ah, tienes razón. Hay que ser siempre riguroso en lo que hacemos en laboratorio, ¿verdad? Entonces digo, vamos a una segunda etapa. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora? Vamos a hacer lo siguiente. 3 cajitas Petri, una para cada uno de los tubos, pero ya no hay antibióticos, solo es medio de cultivo y nada más. Como para que crezca lo que aquí está y aquí está y aquí está. ¿Listo? Sembraremos rápido. Llamamos a nuestro técnico de bacteriología, sembra rapidito, los alumnos ya se quieren ir. Listo, la última, ya está sembrada. Todo. Sembradas las llevamos a incubar. 24 horas, 35 grados centígrados. Y cuando salen las cajas Petri, miren, aparecen aquí, por ejemplo, 2 colonias. ¿Serán las mismas que estas? Entonces reviso de qué tipo de microorganismos se trata y si habían sido las mismas. El abogado tenía razón, aquí había habido todavía bacterias viables. Pero aquí, miren, con 2 microgramos limpio, con 4 ni qué decir, ¿verdad? O sea que puedo aplicar un nuevo concepto y le digo al abogado, gracias, porque gracias a ti invento otro término y es la concentración bactericida mínima, ¿cierto? O sea, la concentración más pequeña del antibiótico, en este caso 2 microgramos, con la cual, aquí me cuido también las espaldas, no voy a decir pues 100% de muerte bacteriana, porque no estoy sembrando todo, estoy sembrando una alícota, ¿verdad? Entonces me voy a cuidar las espaldas y voy a decir, obtengo el 99.9 de muerte bacteriana. Ah, entonces aquí está la cara de la bactericidia. Con la cara bacteriostática había estado en 1 microgramo, era la SIM, y la cara bactericida había sido de 2 microgramos, ¿cierto? Así que para mí entonces ahora mi concepto es este. Mi concentración bactericida mínima no es otra cosa que la concentración más pequeña del antibiótico con la que logro el 99.9 de muerte bacteriana. Me estoy cuidando las espaldas, no puedo decir 100%, pero por lo menos logro el 99.9. O sea que, imagínense, era el antibiótico X, había tenido 2 caras, la bacteriostática y la bactericida. Ya depende, y por eso ya están clasificados desde esa perspectiva, cómo debo utilizar. Los bacteriostáticos entonces me van a dar por lógica más efectos colaterales, ¿cierto?
Entonces cuido más, la dosificación tiene que ser precisa. No puedo prescribir por teléfono. Te cuento que mi hijito tiene una infección, ¿qué le puedo dar? Dale ciprofloxacina, así, ni lo he visto. El hijito por ahí tiene un mes o el hijito tiene 40 años. ¿No es cierto? Entonces no puedo jamás prescribir por teléfono. Debo hacerlo viendo al paciente, pesando al paciente, revisando al paciente y diagnosticando. ¿Se entendió? Bien. Si ese es el mensaje, creo que en todo caso hemos llegado bien al final de la clase. Muchísimas gracias.